¿Qué es el poder? ¿Qué es tener poder? ¿Qué es aprovecharse del poder? ¿Qué es querer poder? ¿Qué es no soltar el poder? ¿Qué es adquirir el poder? Preguntas que se hace uno desde que nace, yo pienso, porque en todas las relaciones hay poder. En la familia, alguien que tiene poder. En la parte donde uno vive, hay una persona que tiene poder. En la sociedad donde uno está, alguien que tiene poder. Se vota para que alguien tenga poder. El derecho antitrust también contiene ese concepto de poderío, que no significa tener la facultad de hacer, sino más aprovecharse de algo que se ha adquirido, bien sea legítimamente o ilegítimamente. Vamos a pasar a un nuevo tema, dejando los carteles atrás, que se denomina el abuso de la posición dominante, que es una forma que existe dentro del derecho antitrust o antimonopolio para castigar a personas que se aprovechan de la falta de elasticidad de la demanda, donde efectivamente existe, de alguna manera, unos comportamientos que son considerados aprovechados en virtud del poder que se ha adquirido. Pasamos ahora al segundo tema de tipicidad, es decir, si el régimen de responsabilidad es típico, antijurídico y culpable, vamos a ver la segunda forma de tipicidad, que se denomina abuso de la posición de dominio dentro de un mercado. Para que podamos decir que efectivamente existe un abuso de la posición dominante, de posición de dominio, importante tener en cuenta que existen dos clases de abuso de la posición dominante, y antes que veamos la que nos corresponde a nosotros dentro de estos episodios, importante poderlas separar para que se pueda entender en qué consiste una y otra. Existe una que se denomina el abuso de la posición de dominio contractual y el abuso de la posición dominante de mercado. El abuso de la posición dominante contractual ocurre dentro de un contrato. Por lo tanto, no deviene de una relación de mercado, sino una relación entre dos personas, donde una persona va a ser una persona que tiene una debilidad dentro de un contrato y otra que tiene una fuerza más grande dentro del contrato. Ocurre habitualmente en los contratos formularios que se firman con una empresa transportadora o que se firman con un banco, que son prediseñados, y ahí el régimen para poder discutir el contrato es completamente nulo. Y no se parte que el contrato no exista o una cláusula no existente, ni tampoco se trata que una cláusula sea abusiva, por lo tanto nula. Lo que se parte es que dentro del contrato su interpretación esté a cargo de una parte fuerte dentro del contrato, por lo tanto su deber de interpretación no está siendo totalmente sano y transparente en la medida que quien interpreta el contrato lo está interpretando de manera inadecuadamente en contra de la parte débil, es decir, no se ataca el contrato, sino que se ataca la interpretación del contrato. Y eso se denomina tener primero posición dominante porque es fuerte dentro del contrato y después abusa dentro de ese contrato. ¿Por qué? No con una cláusula, porque no se ataca la cláusula, se ataca es en el desarrollo del contrato la interpretación del contrato, cómo lo está interpretando esa persona que por tener una fuerza dentro del contrato lo interpreta a su favor y en contra de la parte débil, y finalmente lo que hace es que vulnera lo que se quería finalmente establecer como prestaciones dentro de ese contrato, causándole daño a una persona. Todo muy basado siempre dentro de la buena fe que debe existir dentro de un contrato. Cosa diferente es el abuso de la posición dominante de mercado, que es la que nos corresponde a nosotros. Era una explicación básica para poder diferenciar, porque muchas veces las personas están encaminadas a decir es que abusó de la posición dominante, pero es una posición dominante contractual, más no de mercado. Veamos ahora en qué consiste el abuso de la posición dominante de mercado, que es la que finalmente nos interesa para lo que estamos haciendo. Para poder decir que alguien
abusó de su posición dominante, pues tenemos que entrar a lo gramatical, que en el español es muy importante, y es, para abusar de la posición dominante se requiere tener posición dominante, porque nadie puede abusar de lo que no tiene. Es decir, para abusar de la posición dominante se requiere tener posición dominante, porque no se puede abusar de la posición dominante sin tener posición dominante. Eso en derecho se denomina sujeto calificado específico. ¿Qué significa eso? Las prohibiciones que vamos a ver solamente son prohibiciones para el que tiene posición dominante, más no para el que no tiene posición dominante. Se denomina sujeto calificado específico. Entonces, las prohibiciones que vamos a ver están dirigidas a una persona que es demasiado fuerte dentro del mercado, que ha adquirido una fortaleza grande dentro del mercado y que la ley viene a limitar su comportamiento porque considera que ya es riesgoso. Es muy raro el supuesto, porque un vicepresidente de ventas dentro de una compañía, si adquiere posición dominante debe ser felicitado, pero a veces cuando una empresa adquiere posición dominante se asusta porque comienza a ser más vigilada por el Estado, pero no significa que sea algo malo, todo lo contrario. Si adquiere posición dominante fue porque el cliente la eligió, por lo tanto es un ganador dentro del mercado que debe ser premiado. Entonces, dentro de ese contexto, importante tener en cuenta lo que estamos mencionando, es que es un premio para la persona que finalmente adquiera posición dominante. Ahora, ¿cuáles son los supuestos en particular que son prohibidos para esa persona? Y es lo que vamos a ver adelante. Entonces, importante tener en cuenta lo siguiente, y es abuso de la posición dominante de mercado es igual a tener posición dominante más abuso. Por lo tanto, lo que se intenta hacer es primero probar, por una parte, que este personaje tiene posición dominante y adicionalmente se vuelve, si tiene posición dominante, se vuelve destinatario de las prohibiciones porque es un sujeto calificado específico. Y después se van a ver las diferentes prohibiciones que existen para esa persona por tener posición dominante. Por lo tanto, el que no tenga posición dominante sí puede hacer el comportamiento, porque esto solamente es prohibido para el que tenga posición dominante, pero no para el que no tenga posición dominante. En ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de establecer cuándo se tiene posición dominante y ya después cuándo se abusa. Por lo tanto, pensaría que lo más fácil para poder explicar cuándo hay posición dominante es a través de un ejemplo, pero con un punto en especial. Estamos, y estoy recalcando, que para que exista abuso de la posición dominante, se requiere tener posición dominante porque se vuelve sujeto calificado específico y ahí sí puede abusar. Entonces la pregunta sería, ¿qué es tener posición dominante? Vamos a poner un ejemplo práctico para tratar de determinar cuándo se tiene posición dominante dentro de un mercado. Tenemos al empresario A, al empresario B y al empresario C y al empresario D. Ellos son competidores entre sí. Y las unidades vendidas, ojo con lo que estamos diciendo es de variables, unidades vendidas por A, 200 unidades, unidades vendidas por B, 700 unidades, unidades vendidas por C, 1000 unidades vendidas, y unidades vendidas por D, 35.000 unidades vendidas en el mercado. Precio, otra variable. A vende sus productos a 1000, cualquier unidades que ustedes quieran monetarias, B a 1200, C a 1100 y D a 900. Siguiente variable. Capacidad ociosa. ¿Qué significa capacidad ociosa? Aquello que puede fabricar una empresa, pero que en este momento no lo está fabricando. Por ello es una capacidad ociosa. Y dentro de ello, la capacidad ociosa de cada una de estas es la siguiente. Como capacidad ociosa, A está al 10% de capacidad ociosa, es decir, puede fabricar 10% más de lo que está fabricando, es decir, 20 unidades. B, la capacidad ociosa es del 20%, C de 5% y D de 15%. Hasta ahí solamente tenemos pintado y graficado un mercado, pero no hemos dicho nada acerca de ese mercado, solamente hemos planteado unas variables particulares que están ocurriendo dentro de ese mercado y vamos a hallar
y a encontrar si alguno dentro de ese mercado, entre A, B y C y D, efectivamente alguno de ellos tiene posición dominante. ¿Qué ejercicio se hace? Se hace un ejercicio de elasticidad de la demanda para determinar si es sujeto calificado de la prohibición. Entonces, si A, vamos a hacer el ejercicio con A, si A sube el precio de sus productos a 3.000, el consumidor que compra el producto X, que es el que venden ellos, ¿qué haría? ¿Cuál sería su comportamiento? Entonces, si A sube sus productos a 1.000, el consumidor muy seguramente se va a el productor B, que los venda a 1.200, al C a 1.100 o al D a 900. Ahora hagámoslo con el productor D. Si el productor D sube el precio de sus productos a 3.000, ¿qué puede hacer el consumidor? Algunos se irán a A, pero es que A fabrica 200, B 700, C 1.000, D 35.000. Entonces tenemos que encontrar alguna posibilidad que A, B y C atiendan el mercado. Y si lo van a atender es porque ellas producen también lo que produce D en cuanto a unidades, o sea 35.000, porque lo que ellas fabrican en unidades más su capacidad ociosa no da y no alcanza para que el público quede satisfecho porque la demanda es superior. Serían pues una suma considerable. Entonces, de alguna manera, ¿qué ocurre? Es que el consumidor no tiene opción más que comprarle a D porque D es la única que tiene la capacidad de atender todo el mercado. Es decir, el mercado en este momento depende de D porque D es el que tiene la capacidad para atender todo el mercado y como no es un mercado elástico, en todo caso el consumidor va a estar atado a comprarle a esa persona. Y si eso es así, tendríamos que determinar que las características de este mercado hacen que el público o que el mercado para con D, 1, dependa de D. 2, es un mercado no elástico. 3, es un mercado sin sustitutos. 4, es un mercado donde no existe una competencia verdadera y no hay una competencia relevante dentro del mercado. Y por último, es un mercado donde uno de sus agentes, es decir, D, puede aumentar los precios y seguirá vendiendo productos porque no hay una competencia efectiva que le impida subir los precios y el consumidor está atado a a comprar ese producto. Entonces, si el consumidor está atado a una empresa, existe un mayor riesgo de que su excedente del consumidor esté en riesgo. Por lo tanto, alguien con posición dominante puede jugar muy fácil con el precio porque está atado el mercado a ese personaje. Entonces, no es que sea un monopolio porque está compitiendo con más, pero no hay competencia efectiva y él es el único que puede atender todo el mercado, dado que no existe capacidad ociosa o capacidad de respuesta de los demás empresarios dentro del mercado. Esa es una posibilidad para poder decir que efectivamente una empresa tiene posición dominante en el mercado. El mercado depende de él. Es un mercado no elástico, es un mercado sin sustitutos, es un mercado donde no hay una competencia relevante. Es decir, el que tiene posición dominante puede aumentar los precios porque no tiene una competencia efectiva y porque el consumidor está obligado. Por lo tanto, hay un gran riesgo en que esa persona se aproveche de la falta de competencia, porque si tuviese competencia no podría hacer lo que supuestamente va a ser abusivo. Es decir, a través del abuso de la posición dominante se van a sancionar o a prohibir o a juzgar comportamientos de alguna manera que lo que están afectando es el excedente del consumidor, aprovechándose
precisamente de la falta de competencia, porque si tuviese competencia, el mercado sería elástico, y si sería elástico, no existiría ningún tipo de riesgo particular sobre ello. Dejamos ahí planteado el tema de abuso de la posición dominante contractual, que no tiene nada que ver con el tema, y el abuso de la posición dominante, como un nuevo supuesto diferente a la cartelización, donde existe un tipo o un comportamiento prohibido donde deviene solamente el comportamiento de una persona, de una agente económica. Eso no lo vuelve diferente que la orquesta que ocurre en un cartel, es decir, cartel, comportamiento plurilateral, y posición dominante, un comportamiento solamente de una persona que viene a ser juzgado porque se está aprovechando de la falta de elasticidad de demanda, donde él es quien tiene el poder. No reconocer que todas las relaciones del ser humano están basadas en el poder sería algo utópico.